Jenny. Con gusto, señora presidenta. Señora presidenta, le informo que en conformidad con los artículos 221, fracción primera, del Código Electoral del Estado de México, 157 y 164 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, los integrantes de este Consejo Municipal fueron debidamente convocados a esta sesión el día 6 del presente mes y año, y obran en mi poder los acuses de las convocatorias respectivas. Con el permiso de las y los presentes, procedo en este momento a verificar la lista de asistentes. Consejera Jacqueline Montiel Ramírez. Gracias. Consejera Almanelli Quintanar Montiel. Gracias. Perdón, disculpas. Consejera Belén Martínez Ávila. Consejera Ana Miriam Quintanar Montiel. Consejero José Felipe Tolentino Fernández. Consejero Macedonio García Hernández. Gracias. Consejero Marco Antonio Valencia Martínez. Ciudadano Carlos Espinosa Alpiza, representante propietario del Partido Acción Nacional. Gracias. Ciudadano Alejandro Indalecio Martínez Maldonado, representante propietario del Partido Revolucionario Institucional. Ciudadano Jorge Luis Rebollar Molina, representante propietario del Partido Verde Ecologista de México. Gracias. Ciudadano Eric Yael Quintanar Castro, representante propietario del Partido Nueva Alianza. Gracias.
Señora Presidenta, de conformidad con el artículo 219, párrafo tercero del Código Electoral del Estado de México, establece que para que los consejos municipales puedan sesionar, es necesario que estén presentes la mayoría de sus miembros, entre los que deberá estar el presidente o en su ausencia el secretario, así como el artículo quinto, fracción 23, 146, fracción séptima, 148, fracción quinta, del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México. Me permito informar a usted que se encuentran presentes 6 consejeras y consejeros electorales propietarios, 4 representantes propietarios de candidaturas y el de la voz, por lo que es procedente declarar la existencia de quórum legal. Con gusto. El siguiente punto del orden corresponde a la declaratoria del inicio de la sesión. Declaro el inicio de la temporada de extraordinaria del Consejo Municipal de Plaza Municipal. El siguiente punto corresponde a la toma de protesta integrante del Consejo Municipal o vocal integrante de la Junta Municipal en su caso. Con gusto, señora Presidenta. El siguiente punto corresponde a la lectura y aprobación en su caso del orden del día. Con gusto, señora Presidenta. Los puntos del orden del día son los siguientes. 1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 2. Declaratoria del inicio de la sesión. 3. Toma de protesta integrantes del Consejo Municipal Electoral o vocal integrante de la Junta Municipal en su caso. 4. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 5. Presentación del análisis de la presidencia del Consejo Municipal sobre el estado que guardan las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas en función de aquellas que son susceptibles de ser objeto de nuevo escrutinio y cómputo por este Consejo. 6. Presentación y análisis y en su caso aprobación del acuerdo del Consejo Municipal por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México. 7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de grupos de trabajo y puntos de recuento y se dispone que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas. Número 8. Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se habilitarán espacios en la Junta Municipal para la instalación de grupos de trabajo para el recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas. Número 9. Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán a los integrantes del Consejo en el recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas y asignación de funciones. Número 10. Informe sobre la logística, medidas de seguridad y custodia para el traslado de los paquetes electorales a los lugares previstos para la instalación de grupos de trabajo en la sede de la Junta, en la que se realizará el recuento de los votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas. Punto número 11. Informe de la Presidencia del Consejo sobre el procedimiento de acreditación y sustitución de representantes de partidos políticos y en su caso de candidaturas independientes ante los grupos de trabajo, cuando proceda el recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en
la totalidad de las casillas. Punto número 12, asuntos generales. Y punto número 13, clausura de la sesión. ¿Es cuánto, señora presidenta? Con gusto, señora presidenta. Pregunto a las representaciones de las candidaturas si existe alguna representación que no otorgue el consenso para el desahogo del proyecto del orden del día que ha sido propuesto, lo manifieste expresamente. A 9 intervenciones pregunto. Señoras consejeras y señores consejeros, someto a su consideración el orden del día. Por favor, quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Señora presidenta, le informo que la propuesta del orden del día ha sido aprobada con el consenso de las representaciones de las candidaturas y por unanimidad de votos de las y los consejeros electorales integrantes de este Consejo Municipal. Es cuanto. Con gusto, señora presidenta. Pregunto a las representaciones de las candidaturas si existe alguna representación que no otorgue el consenso para la dispensa de la lectura de los documentos titulados con el orden del día, lo manifieste expresamente. A 9 intervenciones. Señoras consejeras y señores consejeros, quienes estén por la dispensa de la lectura del documento circulado con el orden del día, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Señora presidenta, informo que la propuesta de dispensa de la lectura del documento circulado en el orden del día ha sido aprobada con el consenso de las representaciones de las candidaturas y por unanimidad de votos de las consejeras y los consejeros electorales integrantes de este Consejo Municipal. Es cuanto. Con gusto, señora presidenta. El siguiente punto del orden del día corresponde a la presentación del análisis de la presidencia del Consejo Municipal sobre el estado que guardan las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas en función de aquellas que son susceptibles de ser objeto de un nuevo escrutinio y cómputo por el Consejo. Esta presidencia informa a ustedes lo siguiente. General del Estado de
Okay. Un gusto, señora presidenta. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación, análisis y, en su caso, aprobación del acuerdo del Consejo Municipal por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México. En términos de los servicios será integrada a la Con gusto, señora presidenta. Pregunto las representaciones de las candidaturas. Pregunto a las representaciones de las candidaturas si existe alguna representación que no otorgue el consenso para la aprobación del acuerdo del Consejo Municipal por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto del recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México, en los términos en que ha sido referido, lo manifieste expresamente.
Al no encontrar intervenciones, señoras consejeras y señores consejeros, quienes estén por la aprobación del acuerdo del Consejo Municipal por el que se determinan las casillas, cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones fundadas establecidas en el Código Electoral del Estado de México, y dos, los manifiesten levantando la mano. Gracias. Presidenta, le informo que el acuerdo del Consejo Municipal por el cual se determinan las casillas, cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las expresiones establecidas en el Código Electoral del Estado de México, ha sido aprobado por el consenso de las representaciones de las candidaturas y por unanimidad de votos de las consejeras y los consejeros electorales integrantes de este Consejo Municipal. Es cuanto. Con gusto. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento, y se dispone que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas. Con gusto, señora presidenta. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se habilitarán espacios en la Junta Municipal para la instalación de grupos de trabajo, para el recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas. Con gusto, presidenta. El siguiente punto del orden del día corresponde al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se determina el listado de participantes que exhibirán a los integrantes del Consejo en el recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas y asignación de funciones. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe sobre la logística, medidas de seguridad y custodia para el traslado de los paquetes electorales a los lugares previstos para la instalación de los grupos de trabajo en la sede de la Junta, en las que se realizará el recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de estas. Con gusto, señora presidenta. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe de la Presidencia del Consejo sobre el procedimiento de acreditación y sustitución de representantes de los partidos políticos y, en su caso, de candidaturas independientes ante los grupos de trabajo, cuando proceda el recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las.
Con gusto, señora presidenta. El siguiente y último punto del día corresponde a la clausura de la sesión. Me disculpo. A asuntos generales. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la clausura de la sesión.